Turno, responsable de Cremar que me copia. Sí, por favor, ¿se podía acercar a Ticuchache? Tenemos dudas con un equipaje de un pasajero masculino. ¿Qué objetos prohibidos puedo encontrar en un equipaje? Armas de fuego. Arma blanca. Explosivos. Puede ser que este caño lo rellenen. Muchos métodos de ocultamiento de narcotráfico tienen que ver con alterar o modificar el equipaje. Forma de identidad. Narcotráfico, trata de personas, delitos complejos, terrorismo, algunas cuestiones de medio ambiente, hiperorganizaciones que además están vinculadas al lavado de dinero, a corromper, ya digo, funcionarios, policiales, políticos, judiciales. Con lo que atenta es contra el tejido social. Son como una suerte de delitos transnacionales, ¿no? Que se suben en un aeropuerto y terminan acá, ¿no? Gente de las mulas, gente que transporta drogas en valijas, que transporta drogas en el cuerpo, que ingiere drogas para transportarlas. El objetivo básicamente es una rentabilidad extraordinaria y a veces también es producir daño. ¡Somos la policía de seguridad aeroportuaria! Esto lo recuerdo como algo paradigmático porque acá es donde se consolidaba lo que era el tráfico de droga. Armar todo un dispositivo de seguridad acá costó mucho. Sabíamos que la policía aeronáutica era una policía que estaba en crisis, que había muchos hechos de corrupción. Tenemos despliegue desde el punto de vista preventivo en 42 aeropuertos en todo el país y 7 unidades de investigaciones también en todo el país, en cada cabecera de la regional y 3 acá en Buenos Aires. El ámbito aeroportuario es un ámbito difuso, no son estrictamente los límites del perímetro de un aeropuerto, sino es aquello que está vinculado con el uso de los aeropuertos. Nuestro ámbito de competencia tiene que ver con lo que se transporta de manera aérea. Una vez que paso bala, empuño y extiendo los brazos. Saco el disparo. Señor, para informarle que finalizamos sin novedad, control de vuelo. ¿Qué sería un delito complejo? Vamos a estructurarlo muy sucintamente porque lo vamos a desarrollar las clases posteriores. El caso Anthony Wilson fue un momento de tensión, pero también fue un modo de ver lo bien que funcionaba la fuerza. La seguridad tiene que estar en manos de los civiles. Si se hacen las cosas bien, son aplausos para los civiles. Si se hacen las cosas mal, son sanciones para los civiles. Pero hay que ir tomando decisiones que son fuertes. Cuando uno investiga organizaciones criminales o empresas criminales, esas empresas funcionan en el capitalismo como funcionan las empresas que no son criminales. Por tanto, necesitamos hombres y mujeres que entiendan el mercado, que entiendan el capitalismo, que entiendan de logística, que entiendan de movimientos financieros. Nosotros tenemos que incluir una perspectiva económica de la investigación criminal, cualquiera sea el delito, porque los delitos tienen un fin económico. Siempre persiguen un fin económico. El presidente de Southwest, Juan Macchio, negó conocer la operación por la que se trasladó cocaína a España en un avión de su empresa. Volvió a cargar contra los 3 ex empleados detenidos de la aerolínea. A pesar de los pronósticos que auguraban su detención, quedó libre. Recuerdo que es una valija que llega y que nadie recoge. Y la valija sigue dando vuelta y nadie recoge. Crece el escándalo por el contrabando de 4 valijas con 60 kilos de cocaína a España. La Fuerza Aérea responsabilizó a Southwest por no detectar el cargamento y la compañía acusó a la aeronáutica por falta de control. El tráfico
tráfico de drogas. Era muy escandaloso. Tenía 3, 4 aviones y volaban a Europa. SW con problemas. Otra vez la ruta Buenos Aires-Madrid. En las últimas horas trascendió que otro argentino fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Barajas. La empresa hizo la denuncia a los 30 días. Casualmente, Rodolfo, las cintas se destruyen a los 30 días. Por eso no se pudo ver absolutamente nada. Está prófugo Walter Beltrame, empleado de Southernwings, hijo del jefe del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Alberto Beltrame, que el pasado viernes fue trasladado de su puesto. Este avión era de la empresa. Es uno de los aviones secuestrados judicialmente. Había una implicancia aparente de todo un circuito de funcionarios y de personal de la Policía Aeronáutica Nacional, más empresas de seguridad privada que de alguna manera participaban del evento. Terminó el ocultamiento. Así, hace minutos nada más, el presidente Néstor Kirchner criticó al ex jefe de la Fuerza Aérea, Carlos Rode, quien no le informó sobre las denuncias por tráfico en Ezeiza. Además, aseguró que habrá más consecuencias políticas por el escándalo de contrabando de cocaína. A mí no me conmueven algunas lágrimas que vi por allí, porque ese señor jefe de la Fuerza Aérea que lloraba ayer cuando se iba, me tendría que haber avisado para que yo pueda proteger al pueblo argentino de esa actitud del narcotráfico. Con llorar no ganamos nada. Y también tendría que haber destituido al responsable de la seguridad de aeropuertos, que era el Beltrami, porque el hijo de Beltrami estaba comprometido. Lo tapó durante 4 meses. En la Argentina ya no se tapa más nada. El que tapa se va y que se lleve todas las responsabilidades que corresponden. En verdad nosotros recibimos en el año 2003 un sistema de seguridad bastante complejo. Cuando ocurre el caso Southernwings, la luz que se nos enciende a nosotros es que de repente nos dimos cuenta que toda la seguridad y todo el control aéreo estaba en manos de una fuerza armada, que era la Fuerza Aérea. Lo que pasaba con la Fuerza Aérea y el sistema aeroportuario en Ezeiza y en el resto del país era una continuidad de la década del 70. Eso existía. El aire y los aeropuertos eran manejados por la Fuerza Aérea. Era lo que le quedaba de alguna manera al partido militar o a la dictadura vigente. Y eso tenía por detrás no solamente un montón de negocios legales, sino otros ilegales que resultaron evidentes. Lo que hoy es la PCA era la Policía Aeronáutica, en cabeza de la aeronáutica, que no debía tener una fuerza de seguridad civil por razones obvias. Lo prohíbe la ley 24059 y la ley de seguridad interior. Eso era algo que estaba totalmente perimido y que había que reemplazarla. Kirchner en esto fue muy enérgico. Esto requiere un cambio absoluto de paradigma. Entonces nos pusimos a pensar un mecanismo para crear una fuerza civil que se dedique al control aeroportuario. Y en verdad que me trae la idea es Marcelo Saín. Tanto Alberto Fernández como Néstor Kirchner no podían creer lo que yo contaba. Veían que era un discurso un poco fantasioso. Con el tiempo se fueron dando cuenta que era cierto eso. Que la trama de vínculo entre política, estructuras policiales y crimen era muy compleja. Y me acuerdo que le dije, presidente, ¿usted sabe lo que pasa en el aeropuerto de Ezeiza y en el sistema aeroportuario? Toda la trama compleja que hay de inteligencia, el estiusismo, la CIA, le digo, los actores que hay, la mafia, el yabranismo, todavía están las empresas de Yabrán vigentes, para quién trabajan y demás. Y Néstor me mira y me dice, mírame bien lo que yo te voy a decir. Meté bisturí
Mirá las manos como las tengo limpias, no tengo acuerdos con nadie, rompé todo. Cirugía mayor, me dijo. ¿Está claro? Vas a tener toda mi banca. Muy bien, buenas noches. Terminamos una reunión con el presidente de la Nación, el ministro del Interior, el doctor Marcelo Saín. Y en esa reunión el presidente ha dictado, en Acuerdo General de Ministros, el decreto número 145, por el cual se ha transferido orgánica y funcionalmente la Policía Aeronáutica Nacional a la órbita del Ministerio del Interior. En lo sucesivo, la Policía Aeronáutica Nacional pasará a llamarse y a denominarse Policía de Seguridad Aeroportuaria. Por el decreto número 147, el señor presidente de la Nación ha designado interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria al doctor Marcelo Fabián Saín. Es un doctor en ciencias sociales, esos son sus antecedentes académicos, un hombre que se ha especializado y ha trabajado mucho en los últimos tiempos en materia de seguridad, que goza de nuestra confianza, de nuestro respeto por su labor y que tendrá a su cargo la tarea de llevar adelante la puesta en marcha de esta Policía de Seguridad que va a depender del señor Ministro del Interior. No es la transferencia de la Policía Aeronáutica Nacional y cambiar un nombre en problema semántico, es de fondo lo que estamos discutiendo. Cuando nosotros desactivamos la principal empresa de seguridad privada, que era TAS SRL, era la empresa donde estaba la estructura de espionaje más importante de algún actor internacional muy relevante, era la empresa de seguridad que le hacía la seguridad privada a las compañías norteamericanas que operaban en el aeropuerto, las compañías aerocomerciales norteamericanas, pero era dirigida por el segundo del Tigre Acosta, la patota de la ESMA. El verdadero dueño de esa empresa era Don Datigre, que estaba preso en Puerto Belgrano y que, haciéndose el enfermo, venía acá al Hospital Naval y desde el buffet del Hospital Naval dirigía su empresa, que era TAS. Manejaba el 70% de la seguridad aeroportuaria en el sistema de Ezeiza. Había sido la patota de seguridad de Yabrán. Cuando muere Yabrán, esa patota sigue funcionando como la empresa privada más importante bajo el dominio del circuito norteamericano. Durante muchos años en la Argentina hubo una delegación de la dirigencia política en las áreas de seguridad y en las áreas de defensa. Es decir, bueno, la defensa, ¿qué sabemos los civiles de defensa? No, la tienen que resolver los militares. Y la seguridad, bueno, ¿qué sabemos los políticos de seguridad? Esto lo tienen que resolver los policías. Es decir, una concepción, una delegación, ¿no?, de competencias y de responsabilidades que se hizo porque erradamente se pensaba que esos sectores eran los que sabían de esos temas. Y en realidad, bueno, existe una responsabilidad absoluta del Estado de conducir, gobernar esos temas. La definición política es esa, ponerse por encima del tema, resolverlo. Y la PCA que tenía que comportarse como una fuerza civil a todo efecto. Era imperioso que tuviera esa característica. Juan Perón decía que la guerra era lo suficientemente importante como para dejar en manos de los militares. Bueno, eso es parangonable con la seguridad. La seguridad es lo suficientemente importante como para dejar en manos de los policías. La seguridad tiene que estar en manos de los civiles. Lo primero que le corresponde a esta intervención es definir claramente, y eso ya lo sabemos porque sabemos cuál es el perfil que le vamos a dar a la fuerza, justamente una nueva estructura organizativa, y la capacitación del personal no es genérica, es capacitación conforme ese modelo de seguridad que nosotros ya hemos elaborado en estas horas y que vamos a poner en conocimiento en forma inmediata apenas tengamos el borrador de ley que voy a traspasar al ministro en unos días, en unas horas diría yo.
La experiencia inicial de la PCA fue el descubrimiento de un campo, de un mundo que era paradigmático. El primer experimento real del Estado en la creación de una institución con perspectiva de seguridad democrática. Y dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no probamos con una fuerza nueva, que no tiene pasado, no tiene historia, y vemos que esto empieza a servir de modelo de funcionamiento de otras fuerzas? Esta es nuestra oportunidad, lo hacemos en un ámbito acotado como es el ámbito aeroportuario y probemos, armemos una policía de carácter federal. No vamos a tener una reacción espasmódica ni circunstancial, vamos a gobernar este tema, vamos a crear institucionalidad. Sobre tablas, el proyecto de ley sobre seguridad aeroportuaria, dictamen de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. Yo hablé con Néstor Kirchner una vez que teníamos el proyecto institucional muy consolidado y le dije, presidente, este es el proyecto, va a ser la primera policía federal creada en democracia. Me parece que es importante que nosotros construyamos consenso, justamente mostrarle a la oposición que tenemos el número para aprobarlo en ambas cámaras, pero aún así queremos ir a discutir con ellos de qué se trata esto. El proyecto que estamos analizando es la última etapa de un largo proceso que se inició una vez recuperada la democracia, que fue desterrar de nuestra legislación y de nuestras instituciones la doctrina de la seguridad nacional. Fui 22 veces al Congreso, a distintas comisiones, fuimos trabajando, mostrando el problema que teníamos, mostrando el modelo y se fue construyendo un consenso mayoritario que hizo que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado fuese aprobado por unanimidad la iniciativa que después adquiere el número de la ley 26.102. Por primera vez quedaron condensados en un cuerpo legislativo esos principios. Fueron ley. Resultan 56 votos afirmativos, unanimidad. Artículo 105 de forma, queda aprobado, se convierte en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. Está puesto sobre la espalda del Estado el pasado de la dictadura, la transición democrática y la necesidad de crear nuevas instituciones. La PCA representa eso, es la apertura de un camino de una nueva forma de entender la intervención estatal en materia de seguridad. Saco seguro, extiendo los brazos, alineo las miras, controlo el disparador, controlo la respiración, ¡bam! Saco el dedo, vengo el pecho, seguro. Miro a la izquierda, miro a la derecha. Prolijo el disparo. Conocíamos fuertemente los defectos y los problemas serios que tenían las organizaciones policiales como las que estaban vigentes en Argentina. Entonces el diseño organizacional que le dimos a la PCA es un diseño bastante propio desde ese punto de vista. Por ejemplo, separar la administración y la conducción superior del sistema operacional y que el sistema operacional no esté ni administrativizado ni el sistema de conducción y administración esté policializado. Complementaron perfectamente en los principios estos de gobierno civil o político. Lo que tiene que ser es la autoridad democráticamente elegida la que dirija, conduzca a la policía. La PCA claramente fue la primera fuerza creada en democracia. Fue un desafío que planteó de crear cuadros técnicos, políticos, civiles, para pensar una fuerza en una zona compleja como son los aeropuertos, como son las fronteras de ingreso a la patria. Se han formado cuadros jóvenes muy capaces, con experiencia, para pensar en términos intelectuales, teóricos y prácticos la seguridad en nuestro país. Son funcionarios públicos del Estado Nacional Argentino, así que hay algo de la defensa de la soberanía, ¿no? Nacional que es muy importante. Es muy importante en cualquier fuerza de seguridad federal y también en la PCA. Esos cuadros jóvenes que se incorporaron a la PCA éramos
hombres y mujeres que creíamos en la capacidad estatal de transformar la realidad. La política no está para controlar a las policías. La política está para conducir la acción policial. Señor, para informarle que finalizamos sin novedad control de vuelo con destino a Ámsterdam. En lo largo de mi carrera he visto un montón de delitos que se han cometido o consumado dentro de un aeropuerto. Droga de San Telmo a Sudáfrica. La droga viene de Colombia o de Bolivia. Lo que se da mucho es el contrabando de mercadería o de estupefacientes, utilizando los distintos métodos de ocultamiento que se te ocurran, desde hacer alfajores con droga hasta meter en valijas 55 kilos de cocaína sin ningún tipo de método de ocultamiento. Un hombre fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza con droga pegada al cuerpo. Esto significó para la policía el descubrimiento de una banda que traía pasta base de Bolivia. También el contrabando puede ser de armas, de órganos, arte, ropa, electrodoméstico, joyas. Mi especialidad es investigaciones, mi agrupamiento es de investigaciones y gran parte de mi carrera es la fase investigativa. La banda operaba enviando cargamentos a Europa desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según la envergadura de la investigación, según la complejidad de la organización, en qué grado de madurez está esa investigación, es el tiempo que te lleva. Puede ser que una investigación que comences acá termines en Tucumán, o termines en Corrientes, o termines en Calafate, o termine en otro país. Es un montón de plata, dame media hora, una hora. De la misma manera que nosotros estamos pensando continuamente, el miembro de la organización criminal hace lo mismo para ver cómo puede evadir a la ley. Todas las investigaciones te generan un estado de emoción cuando vos terminás la investigación, porque para llegar a ese resultado también sacrificás muchas cosas. Lo digo siempre, es la forma de responderle a la ciudadanía, porque la ciudadanía en nosotros nos da ese poder de policía, podríamos decir, para que nosotros lo cuidemos. Estaba buscando trabajo y engañada cayó a un lugar que era un prostíbulo. Soy la inspector Lorena Anders. Actualmente me desempeño como jefa de análisis del Departamento de Inteligencia Criminal Aeroportuaria y puntualmente me he capacitado para llevar adelante investigaciones relacionadas con la problemática del delito de trata de personas en nuestro país. Por supuesto me llevó engañada, me dijo que bueno, iba a ser niñera de 3 chicos, era un cabaret. Uno a veces se pone en ese lugar y si fuera yo, y si fuera mi hija, o si fuera un familiar que estuviera atravesando esto. Prometen cosas vinculadas a lo laboral y no te dejan salir de ahí. Si te escapás, violamos a tu hija. Si decís algo a algún cliente, tu hermanito termina en una zanja. Mayormente son mujeres, madres, las reclutadoras, hombres que son padres, que tienen familias. Y la realidad es que sí, es muy difícil de entender a nivel sociedad cómo se dan estas cuestiones y cómo estas personas se dedican a lo que se dedican sin mediar en el sufrimiento del otro. La tripulación del avión vio que la mujer estaba muy nerviosa. La propia chica se sintió asustada, no se quería bajar del avión. Se le da aviso a la policía aeroportuaria. Una noche como hoy, una azafata se acerca para decirme que una pasajera estaba en estado de nerviosismo y de shock y no quería bajar del vuelo. No entendía qué estaba sucediendo hasta que se pudo tranquilizar y comentarme que había recibido un mensaje que la habían traído engañada, que no era para trabajar en fábrica, sino en un cabaret. La trata de personas es un delito aberrante, es un delito muy específico, se diferencia de los otros a nivel investigativo, por ahí se necesita tener otras cualidades, otra formación y otra sensibilidad a la hora de abordarlos. Porque estamos trabajando para acompañar y preservar la seguridad de personas. Nosotros a la hora de investigar y a la hora de allanar lo que hacemos es ir y rescatar a personas. Éramos 20 chicas y de las 20 chicas
Nos salvamos 19. Poder abordar esto, sentirme junto con mi equipo investigativo en aquel momento que podíamos ayudar a esas personas y las podíamos liberar de esa calvarie, de ese sufrimiento, la realidad es que marca una satisfacción no solo profesional, sino también personal en el investigador. Conductores Citroën, apague el motor, asomó a la izquierda, saque la llave, tira por la ventana. Nosotros veníamos de trabajar en el ámbito académico y en el ámbito político-institucional el control sobre las Fuerzas Armadas. No tengo documentos, no tengo documentos. Cuando en los 90 los temas de seguridad pública comienzan a ser un tema relevante políticamente, teníamos ya las categorías en la cabeza, el marco interpretativo en la cabeza para entender que lo mismo que pasaba en temas de relaciones civil-militares estaba ocurriendo en materia de asuntos criminales y el abordaje político de la problemática de la seguridad pública. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, señor. Vamos a una demostración. Como habíamos tenido experiencias terribles con las Fuerzas Armadas, la necesidad parecía más clara. Pero en las fuerzas de seguridad se daban cotidianamente problemas de violencia, problemas de ineficiencia también muy grandes porque no se prevenía, no se investigaba adecuadamente, aunque son auxiliares de la justicia en la investigación. Se consideraba a la seguridad como más bien una garantía de defensa del orden público, que era el gran valor, digamos, sin comprender que en todas las sociedades hay conflictividad, porque hace a lo esencial de los fenómenos sociales, y que lo que hay que hacer desde el punto de vista de la seguridad es gestionar la conflictividad. Un tema central para mí de lo que la PCA le deja o le aporta por decirlo de algún modo al horizonte de sentido de la seguridad de la Argentina y particularmente de nuestro espacio político tiene que ver con la división entre las cuestiones de investigación y las cuestiones de prevención. Hay una policía de investigaciones y una policía de prevención. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de dos profesionales que son parte de la conducción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ellos están a cargo de la materia de delitos complejos y hoy van a trabajar todo lo que es el tema de investigación criminal. Acá a mi derecha, el doctor Agustín Romero, después él es especialista en la problemática de terrorismo y yo trabajo en lo que tiene que ver con narcotráfico. Ambos formamos parte de la estructura de la Dirección General de Complejas. Cuando hablamos de inteligencia en el marco de la fuerza de seguridad, no estamos hablando de los servicios de inteligencia. Son dos cosas distintas. Y la inteligencia criminal no es otra cosa que la investigación para específicamente abocarse a la persecución de un delito. ¿Qué sería un delito complejo? Un delito complejo primero alude a su capacidad de organización, estructurado entre varias personas. 3 o más personas, no importa, pero hay una estructuración de actores que articuladamente tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de un delito complejo? Y acá dejo afuera terrorismo porque tiene una particularidad que por eso me gustaría que Agustín después ahonde. Persiguen la rentabilidad económica. Y esto es muy importante, porque hay que tener, y esto lo estamos trabajando dentro de un nuevo paradigma, que es comprender al delito complejo y a las organizaciones como una empresa económica. Por eso es un delito complejo, porque el objetivo es el beneficio económico. Ahora, el fenómeno del terrorismo persigue otro objetivo. Persigue un objetivo político. La PCA es una policía que básicamente es una policía federal, por tanto, trabaja sobre delitos federales. Los previene, los conjura y los investiga para llevar a los responsables a la justicia y que la justicia los juzgue. En materia investigativa somos auxiliares de la justicia, es decir, nosotros podemos acumular información y se los ofrecemos a la justicia para que nos diga qué hacemos con todo eso. Y la justicia ordena, por ejemplo, que la PCA investigue tal o cual causa de narcotráfico, tal o cual causa de trata de personas, los delitos de lesa humanidad, lo que fuera que esté en el ámbito de la justicia. Buenos Aires, 5 de julio de 2012. No hacer lugar a los planteos de prescripción de la acción penal
por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad, implementando métodos de terrorismo de Estado. En ese momento había, la verdad, que un montón de situaciones muy complejas. Se escaparon 2 detenidos por crímenes de lesa humanidad. Hay 57 represores, prófugos. La justicia encontró en la Policía de Seguridad Aeroportuaria una policía que no tenía una historia de vinculación con el terrorismo de Estado. El gobierno pide investigar la fuga de estos 2 represores. Bueno, esto es el de la causa Rivero, 42, estaba en el Juzgado Federal de San Martín. Lo buscamos bastante, a él y a otros más. Ante un hecho puntual que fue la fuga del coronel Corres, apodado Laucha Corres, en la localidad de Bahía Blanca, la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue convocada para investigar dicha fuga. Ese para mí fue un hecho trascendental, fue el hecho bisagra donde la fuerza se empezó a dar a conocer en el ámbito de la justicia federal. Y básicamente recuerdo que por aquel entonces la conducción civil nos ordenó de que le investigásemos como si fuera un delito tal como es el de narcotráfico, el de contrabando, De alguna manera, divorciándonos de esa metodología lógica que a lo mejor tiene otra fuerza tradicional, vinculada a estructuras de las Fuerzas Armadas que en algún momento fueron parte del gobierno. La misión específica que tenía la unidad nuestra era capturarlos, detenerlos, emplear técnicas investigativas conforme a la ley para lograr la detención de las personas que estaban prófugas. Llegó a producir más de 250 detenciones. Las personas investigadas no eran personas comunes, eran personas que a lo mejor estaban entrenadas en cuestiones de inteligencia y de contrainteligencia, con lo cual las técnicas investigativas eran totalmente distintas. Teníamos un prófugo que había pertenecido a la CIDE por aquel entonces. Y la verdad que creo que ese fue un desafío personal para la unidad. Lo estuvimos investigando 2 años y medio, ininterrumpidamente. Y por un llamado que le hizo a la hija, nosotros logramos detenerlo. Por un llamado a la hija. El artículo 4, inciso B, serían los grados de uso de la fuerza, que sería grado 1, presencia policial, grado 2, comunicación verbal, grado 3, advertencia, grado 4, control físico de uso de fuerza no letal y grado 5, control físico con uso de fuerza letal. Bien. Se entiende por uso gradual de la fuerza. Requiere de una evaluación de las circunstancias. Está claro que las fuerzas de seguridad deben garantizar la seguridad ciudadana, pero deben hacerlo desde la ética del Estado. No puede existir ninguna de las fuerzas nuestras que no estén dentro del marco de los derechos humanos. No puede existir. Identificar la naturaleza de la situación, uso de la fuerza no letal. 2 puntos. Hemos decidido sostener hombres y mujeres para que nos cuiden, pero para que nos cuiden con cierto contenido ético. O sea, el derecho que les damos a cargar un arma para que nos cuiden no se puede convertir nunca en olvidar la ética que tienen como parte del Estado en el control y cuidado de que el delito no se profundice. No le puedo pegar de espalda por la columna, no le puedo pegar en la cabeza, no le puedo pegar ni en la mano ni en la muñeca, ¿sí? No le puedo pegar en las rodillas.
sea, va a dejar un daño permanente. Exactamente. Si le pegas mal y lo matás con el palo. Vas a tener que dar explicaciones porque vos el manejo del registro policial lo conocés y sabés que vos no podés darle un golpe en forma indebida. El buen uso del registro policial no produce la muerte. El mal uso sí, y vos vas a dar explicaciones del mal uso. ¿Estamos bien? Eso es claro. Un principio fundamental en todos los países del mundo, que es el uso de la fuerza debe ser gradual, debe ser proporcional y debe ser complementario. Si las policías cometen hechos delictivos para ejercer su función, en realidad lo que estamos es incentivando, estimulando el crecimiento de la violencia. Y bueno, ahí está justamente la raíz del problema, ¿no? Porque si resulta ser que nosotros, para reprimir el delito, actuamos como los que delinquen, entonces degradamos la ética a los niveles de, entre comillas, ética del delincuente. Eso es lo que no nos podemos permitir. Eso claramente no lo podemos permitir. Y tenemos que ver cómo eso ir mejorándolo día a día, porque también es cierto que hay fuerzas de seguridad en Argentina que no tienen esta lógica. ¿Quiénes son esos hombres y mujeres que eligen ser policías hoy en la República Argentina? ¿Representan a los mismos estamentos sociales de los que lo elegían en los 90, en los 80? ¿Somos todos conscientes que ingresar a la policía garantiza una estabilidad laboral y una carrera de muchos años? Ahora, ¿esa carrera es suficiente? ¿Quiénes eligen y por qué ingresar a una policía? ¿Y a qué policía, no? Porque uno tiene un prejuicio respecto de cuál es la moral de quien decide ser policía y es falso. Y que además esos intereses tienen que estar orientados por lo que uno desde la conducción marque como horizonte de sentido. Una nueva comprensión del problema que los jóvenes deben comprender va a ser muy útil en la solución profunda del problema de la inseguridad. El valor de lo que implica ser un funcionario público, ¿no? Que es un funcionario público, que es un servidor público, que por supuesto que tiene una remuneración, pero que implica una entrega, un compromiso con el otro, con los ciudadanos, diferente al que tienen quienes no son funcionarios. Es un esfuerzo muy grande poner en marcha una empresa de esta característica. Una empresa que comprenda las políticas públicas específicas de una fuerza de seguridad. No es una definición literal meramente, tiene que ver con otro tipo de complicaciones, de conocimientos internacionales, de comprensión de la reglamentación de la OASI, del desarrollo específico de su tarea, de generación de cuadros que vayan preparándose para todo tipo de tarea, fundamentalmente la investigativa y la formación de su policía profesional, y con desarrollos internos que permitan seguirla muy de cerca y que generara prestigio rápidamente. Ponemos esfuerzos y recursos que podrían estar en otro lado, pero que los ponemos y decidimos ponerlos aquí, exige por parte de todos entonces un compromiso de excelencia en la prestación del servicio. Cuando se pierde el prestigio o cuando se pone en duda la eficacia de un servicio como es la seguridad, cuesta mucho y casi resulta una tarea imposible volver a reconstruirlo. Ustedes han logrado un prestigio y eso también exige una responsabilidad muy fuerte por parte de cada uno de los integrantes para mantenerlo. Soy el inspector Ricardo Ale, soy el subjefe de la Unidad de Operaciones Especiales de Seguridad Aeroportuaria en la UESA. El GEAT es el Grupo Especial de Asalto Táctico, el GEDE es el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos y el GEP es el Grupo Especial de Personalidad de lo que sería Custodias VIP. Es importante estar capacitado técnica y tácticamente para poder contrarrestar al crimen organizado, a los terroristas. Estar entrenados para cualquier eventualidad que pueda ocurrir.
autorización para evacuar. ¡Manos sobre el respaldar! ¡Cabeza hacia abajo! ¡Nadie levanta la cabeza! ¡Somos la Policía de Seguridad Aeroportuaria! ¡Mantengan la cabeza hacia abajo y las manos sobre el respaldar! ¡Colaboren y pronto serán evacuados! Sector negro, mueva. Una de las cuestiones que también caracterizan a la PSA es la naturaleza internacional del trabajo aeroportuario. La cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata. En Argentina sesionará la cumbre de los presidentes del Mercosur. Acaba de aterrizar el avión presidencial de los Estados Unidos. Comenzará la cumbre del G20 en Buenos Aires. Ha habido mucho despliegue de la seguridad aeroportuaria. Hay una estrecha colaboración con los servicios secretos de varios países. Cargo. Es tan importante la relación con las fuerzas locales como la relación que la PSA tiene día a día con todas las fuerzas homólogas en todos los países del mundo que reciben o que mandan aviones a la República Argentina. Un total de 28 líderes mundiales asiste a esta cumbre, la más importante del planeta. Es un exponente de lo más moderno que tiene el país en materia de fuerzas de seguridad. Es especialista en sistemas electrónicos, tiene uno de los equipos sinotécnicos más competentes del país, es la que más efectivos tiene capacitados para controlar escáneres y sistemas de control de acceso, control de personas, control de equipaje, y después por el profesionalismo de sus componentes. En el anillo de seguridad vamos a hacer el apoyo nosotros. La fuerza es la fuerza encargada del cumplimiento de las normas del capítulo 17 de la OASI, el Convenio de Chicago. Y eso las hace únicas y los oficiales de la PSA terminan con un conocimiento específico y eso es excepcional dentro de esta fuerza y eso es porque nosotros siempre mantuvimos que esta fuerza está destinada a ser la mejor policía aeroportuaria del mundo, porque tiene lo más importante que necesita una fuerza, que es el capital humano para hacerlo. Atento, Alfa, moviendo con el 1 hacia el objetivo. Para todo el personal, buenas noches. Bueno, vamos a estar trabajando sobre una investigación que ha sido llevada por compleja durante los últimos meses y que esta noche vamos a proceder a hacer los allanamientos de rigor. Estaríamos 1:30 arriba de Villa María, estamos en horario 1:40, necesitamos la búsqueda de los testigos para el objetivo 1 y 14. ¿Tu equipo táctico sabes cuál va a ser? El señor López. ¿Tienen las comunicaciones directas? Los policías y las policías tienen una condición ciudadana distinta al del resto de los habitantes. Tienen deberes, derechos y obligaciones que no son los del común de la gente. No son. O sea, tienen otro régimen ciudadano. Vamos a entregar los oficios de la causa y también la forma de la entrega de todos los secuestros y demás que va a explicar la gente de Compleja. Sí, hay algunos objetivos que se prevén que haya armas, por eso van con un equipo táctico. Nosotros por escucha tenemos los indicios. Ahí en el cruce de salida tenés una estación de servicio abandonada para juntarte. Y si no, tenés el cementerio acá. Pero vamos a romper como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. 8:30, 9. O sea, muy con mucha luz. Ford Ranger AE 658. Alguien que elige ser policía decide tener recortada su ciudadanía. Porque parte de su ciudadanía es la responsabilidad estatal del ejercicio del monopolio de la fuerza. Hay una parte de ese ser que es del Estado, no es de él. Es maquinaria del Estado para cumplir una misión. 7, 8. Incluso físicamente. Porque lo que el Estado usa de esa persona es el cuerpo. Literal. Como dicen muchos, y a mí no me gusta ese perfil más heroico, pero incluso, y es muy cierto, hasta la muerte. La seguridad es un derecho.
El Estado debe garantizarle a los ciudadanos y a las ciudadanas el derecho a la seguridad. Y no tenemos que tener miedo ni culpa a la hora de tener que intervenir en los conflictos sociales que se generan. No nos da lo mismo si hay más robos o menos robos. O sea, no nos da lo mismo. No nos da lo mismo si hay más homicidios. O sea, si bien uno puede entender socialmente por qué se provocan esos robos o esos homicidios, la tarea de quien gestiona la seguridad no es solamente comprenderlo, sino hacer algo para revertirlo. Corrernos del eje del odio a los policías y a las policías y ponernos en un lugar de empatía. No se puede odiar al sujeto que se conduce. Esa mirada, que es una mirada mucho más de, me parece, de los años 80, 90 y post-crisis del 2001, porque hubo episodios tremendos, trágicos, que fueron como convalidando ese estereotipo. Me parece que estamos en otra época, ¿no? A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Las fuerzas de seguridad federales fueron centrales. La inmensa mayoría de los efectivos estuvieron al servicio de la gente, se pusieron al servicio de la gente y además se expusieron frente a un virus del que hasta el día de hoy poco se sabe. Sigo la patria transportando a los argentinos que necesitan volver desde las distintas zonas afectadas. Bienvenidos a casa. Bravo. Son pasajeros argentinos en este momento repatriados de países considerados de riesgo. Estamos aquí desde el día 1 haciendo frente a distintos operativos. Nos convertimos en auxiliares de Sanidad de Frontera, el organismo encargado de realizar todos los controles a los pasajeros que venían del exterior. Nadie ingresaba al aeropuerto sin antes pasar por emergencia, le tomaba la temperatura y se cumplió con los protocolos correspondientes. Nuestra función primordial, que era la seguridad aérea, se trasladó a hacer controles de ruta, control de tránsito. Tuvimos que refuncionalizarnos, tenemos que pensar en tareas que nos obligaron a salir de los aeropuertos para colaborar con el país, en todo sentido. Las fuerzas de seguridad federal y también provinciales, poniéndose en el lugar, por indicación del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de cuidar, ¿no?, a la población, me parece que también ayudó a correr un poco ese estigma y ese estereotipo y mechar un poco más, ¿no? $24.000 inscriptos tuvo la PCA en el año 2020 para 200 vacantes. Evidentemente hay un cúmulo de gente que quiere pertenecer a esta fuerza. Unos principios educativos nuevos, modernos, de respeto de los derechos humanos, una institución que quedó con controles internos y controles externos, que esto es fundamental porque es la única forma de garantizar la transparencia y la gestión, porque acá hay que pedir índices de eficiencia en la gestión. El resultado es exitoso, claramente, porque el sistema funcionó, el sistema permitió combinar la existencia de oficiales especializados con personal civil. Uno tiene esa percepción de fuerza no contaminada. Un Estado presente, generar hombres y mujeres que tengan vocación y solidaridad. Creemos que también vamos a ser mejores como sociedad cuando tengamos mejores maestros, mejores periodistas, mejores policías y mejores funcionarios públicos, mejores jueces y juezas que hagan que cada argentino y cada argentina pueda hacer valer su derecho y sus obligaciones en una
patria justa, libre y soberana. Son todo un motivo de orgullo de lo que están haciendo, con el reconocimiento y el beneficio de haber participado en las acciones que defiendan un pueblo. La seguridad no es una disciplina, son múltiples disciplinas y conocimientos y saberes hacer que cada vez más requieren de su interacción o coordinación para poder lidiar con la dinámica que tiene el delito complejo en nuestro país y también en el mundo, porque el delito obviamente traspasa las fronteras. A nosotros nos queda el desafío de convertir a esta policía en una policía de élite, de consolidar ese lugar dentro del ámbito de la seguridad pública y que sea materia de orgullo no solamente para su familia, sino para todos los argentinos y las argentinas ver a un policía de seguridad aeroportuaria. Futuros y futuras oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esta es nuestra bandera, la que creó Manuel Belgrano. Es el símbolo que une a nuestro pueblo en sus esfuerzos, trabajo y en los sueños de todos los que nacimos en esta tierra. Representa nuestra historia, nuestra tradición, nuestra memoria, nuestro presente y nuestro futuro. Todos los ideales de una nación justa, democrática y enmarcada en el Estado de Derecho están vivos en el legado del general Manuel Belgrano. ¿Juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla con la vida?